Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca del tema de el laringe. Entonces, primero tenemos que saber cuáles son las funciones que tiene la laringe. En pocas palabras, es una vía de paso de aire entre lo que es la bucofaringe y la tráquea. Como dice aquí, pues va a proporcionar una vía aérea permeable y va a tener un mecanismo que va a permitir sellarla de forma temporal cuando se degluta, para así dirigir el aire hacia la vía respiratoria y cuando se coma algún alimento, dirigirlo hacia el esófago, ¿ok? Además, la laringe va a ser el órgano de producción de la voz. La laringe también va a tener ciertos límites, ¿ok? El límite superior, que está dado en este caso por el hueso yoides, va a estar a nivel de la vértebra cervical 3, ¿ok? A nivel de C3. Mientras que el límite inferior, dado por el cartílago cricoides, va a estar en la vértebra cervical número 6. ¿Ok? Entonces, límite superior C3, límite inferior C6. Por arriba de C3 vamos a encontrar a la faringe, específicamente a la bucofaringe, y por debajo de C6 vamos a estar encontrando a la tráquea. Para el estudio de la laringe, lo podemos dividir en un esqueleto laringio que va a estar compuesto por todos los cartílagos que le van a estar dando forma a la laringe y también por los músculos laringios que le van a estar dando la función. El esqueleto laringio, a su vez, estos cartílagos los podemos dividir en cartílagos impares y cartílagos pares. Son tres cartílagos impares y tres cartílagos pares, o tres pares de cartílagos. Estos cartílagos impares son epiglotis, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, mientras que los cartílagos pares van a ser los aritenoideos, los corniculados y los cuneiformes. Aquí podríamos agregar a los cartílagos triticios que se van a encontrar, así como los huesos sesamoideos dentro de un ligamento, pero ahorita los iremos viendo. En la parte de músculos laringios, lo más fácil para su estudio es dividirlos dependiendo de su inervación. Por ejemplo, solo existe un músculo que va a estar inervado por el nervio laringio superior, y este va a ser el músculo cricotiroideo. Todos los demás músculos de la laringe van a estar inervados por el nervio laringio inferior. Los aritenoideos, tanto oblicuos como transversos, los cricoaritenoideos posteriores y laterales, los tiroaritenoideos y los vocales, ¿va? Entonces, estos son los elementos que iremos revisando durante todo este tema de laringe. Para hablar y entender la laringe anatómicamente, es necesario ver varias vistas de esta misma, ¿ok? Entonces, iremos viendo cada una de estas vistas, la vista anterior, la vista lateral, que prácticamente son los mismos elementos los que se observan, y llegaremos a una vista posterior que es la más complicada de entender, ¿vale? Entonces, empezando en la vista anterior y hablando sobre el esqueleto laringio, iremos viendo cada uno de los cartílagos. Y el primero que veremos va a ser el cartílago tiroides, ¿vale? El cartílago tiroides, como ustedes lo están viendo aquí, y en la parte superior de la derecha va a tener una forma como de mariposa. Cada una de las alas de esta mariposa se va a llamar lámina. Va a tener una lámina izquierda y una lámina derecha, que van a estar unidas por una especie de istmo, ¿ok? Donde, si lo vemos en una forma lateral, este istmo va a estar protruido y por lo tanto se va a llamar prominencia laringea. Quizá hayan escuchado otro nombre a esta prominencia laringea, es la manzana de Adán. Esta prominencia laringea pues va a ser más evidente en personas de sexo masculino y menos evidente en personas de sexo femenino. Claro que se puede notar en ambos sexos. Tanto las láminas en la porción superior van a estar delimitadas por algo que se llama borde superior del cartílago tiroides, ¿vale? Y dentro de este borde superior del cartílago tiroides van a ver una especie de incisura, una hendidura. Esta se llama incisura tiroidea superior, ¿ok?
Así como hay una incisura tiroidea superior, va a haber una incisura tiroidea inferior, ¿ok? Que es muchísimo más pequeña. Como ven también en la imagen de la derecha, eh, dentro de los bordes superiores e inferiores de este cartílago tiroides, vamos a encontrar algo así como cuernos, tanto arriba como abajo. Y pues, como su nombre lo dice, se van a llamar cuernos. Existen dos cuernos superiores, uno derecho y uno izquierdo, y dos cuernos inferiores, ¿vale? Esta es una vista anterior y aquí estamos viendo la vista lateral. Igual un cuerno superior y un cuerno inferior, ¿vale? Ahora, este cartílago tiroides tiene que estar unido a los demás cartílagos que forman el esqueleto laringio y al hueso yoides, ¿ok? Superiormente se une al hueso yoides de tres formas. La primera, el ligamento tiroyoideo medio, ¿ok? Este ligamento tiroyoideo medio va de la incisura tiroidea superior hacia la porción anterior del hueso yoides. Así como existe un ligamento tiroyoideo medio, también va a existir un ligamento tiroyoideo lateral, ¿no? Que va a ir desde el vértice del cuerno superior hacia, pues, la rama mayor del hueso yoides. No solamente existen estos dos ligamentos, bueno, serían tres contando el del otro lado, sino que también existe, por así decirlo, una membrana que va a estar a través de todo el borde superior del cartílago tiroides y de todo el borde inferior del hueso yoides, ¿vale? Esta membrana en color azul que se va a llamar membrana tiroyoidea. ¿Por qué? Porque va de la tiroides o del cartílago tiroides al hueso yoides. Membrana tiroyoidea. Algo muy importante que tenemos que resaltar de la membrana tiroyoidea es que va a tener un hoyito porque va a estar perforada. Ahorita lo veremos. Hay veces en los que se llega a aparecer un cartílago a nivel del ligamento tiroyoideo lateral, ¿vale? Y estos cartílagos que pueden llegar a aparecer a este nivel son los cartílagos triticios, ¿ok? Que son los que habíamos comentado, pues, en un inicio que como tal no son parte del esqueleto laringio, pero pueden estar presentes. Ahora sí, dentro de la membrana tiroyoidea existen dos estructuras que la van a estar atravesando, una arteria y un nervio, ¿ok? La arteria es la arteria laringea superior y el nervio es el nervio laringeo superior, específicamente el ramo interno. Este ramo interno le va a dar la sensibilidad a toda la parte interior de la laringe, ¿ok? Entonces, esto es lo que vemos con el cartílago tiroides. El siguiente cartílago que veremos es el cartílago cricoides. Este cartílago cricoides, como lo están viendo aquí, pues se asemeja a un anillo de sello. ¿Ok? Veamos primero la imagen de la derecha. Estos son los elementos que de los que ya hablamos en la diapositiva anterior, ¿vale? Tenemos el cartílago tiroides, que va a estar compuesto por una lámina izquierda y una lámina derecha. En medio existe un istmo que de forma lateral pues está protruido, que se llama prominencia laringea. Aquí le están viendo, o manzana de Adán. Superiormente tenemos a la incisura tiroidea superior. De la incisura tiroidea superior al yoides vamos a encontrar el ligamento tiroideo medio. Lateralmente a él, a la membrana tiroidea. Y lo más lateral, que aquí ya no está marcado, pues va a ser el ligamento tiroideo lateral. ¿Ok? Estos son los elementos que ya conocemos. Este cartílago cricoides con forma de anillo de sello lo podemos dividir en dos partes. En una lámina, aquí está, en una lámina que vendría siendo el sello y un arco o el anillo. Ahí está, ¿vale? El arco está dirigido anteriormente, como lo están viendo en la imagen de la derecha, aquí abajo, y la lámina está dirigido de forma posterior, que no vemos en esta vista. Ahora, el arco, la porción anterior del arco se va a estar uniendo o relacionando con la incisura tiroidea inferior mediante
el ligamento cricotiroideo medio, ¿ok? Crico de cricoides, tiroideo de cartílago tiroides, ¿no? Y medio porque está justamente a la mitad, en la línea media. Entonces tenemos al ligamento cricotiroideo medio que une la incisura tiroidea inferior con la porción superior del arco del cricoides, ¿ok? También el arco del cricoides, en la parte inferior, se va a estar uniendo con el primer anillo traqueal. Y la unión que tiene con el primer anillo traqueal se llama ligamento cricotraqueal, ¿ok? Entonces es relativamente muy sencillo. Ahorita hemos visto cricotiroideo medio. En un ratito más, veremos dónde está el cricotiroideo lateral. Con esto ya podemos darle nombre a las estructuras que vemos en una vista anterior y en una vista lateral de la laringe. Por ejemplo, en esta vista anterior, acá hasta acá arriba está el hueso yoides. Aquí tenemos que en forma de mariposa al cartílago tiroides y abajo de él tenemos al anillo del cricoides. ¿Ok? El tiroides se une con el hueso yoides por tres formas. El ligamento tiroyoideo medio en color verde oscuro, los ligamentos tiroyoideo laterales, donde puede estar el cartílago triticio, y la membrana tiroyoidea en color azul, que es la que está atravesada por los nervios y arteria laringeo superior, ¿vale? El cartílago tiroides se une con el anillo del cricoides por el ligamento cricotiroideo medio en color naranja. Y el cartílago cricoides se une con el primer anillo traqueal por el ligamento cricotraqueal. Entonces esto es lo que vemos en la vista anterior y en la vista lateral. Ya podríamos identificar todas estas estructuras. Ahora pasemos a la vista posterior, ¿ok? Que la vista posterior es una de las más, digamos, complicadas. Lo que sí podemos, ya tener en claro es que este es el anillo del cricoides, ¿ok? Y esto es el cartílago tiroides, pero visto de forma interna. Para ver toda la vista posterior de la laringe, tenemos que hablar primero del cartílago epiglotis. Como lo están viendo en la imagen de la derecha, este cartílago epiglotis tiene forma de hoja de un árbol, ¿ok? Por lo tanto va a tener un tallo y va a tener pues hojas laterales, ¿no? Este tallo se va a hacer un poquito más pequeño en su porción inferior y va a dar lugar a algo que se conoce como el peciolo, ¿ok? Peciolo del epiglotis. Este peciolo va a permitir la unión del cartílago epiglotis con el cartílago tiroideo, ¿ok? El peciolo se une mediante ligamento tiroepiglótico con la porción interna de la prominencia laringea, ¿ok? Es decir, en la unión de ambas láminas, en la porción de adentro, se va a estar uniendo la epiglotis, específicamente su peciolo, por medio del ligamento tiroepiglótico. Esto va a hacer que la epiglotis pueda tener este movimiento, ¿ok? Al tener este movimiento, va a poder ya sea cerrar la vía aérea cuando sea la deglución o abrirla al momento de respirar o de la ventilación, ¿ok? No es el único ligamento que le va a estar dando pues sostén al cartílago epiglótico. También vamos a tener otros ligamentos, como por ejemplo, la epiglotis también se une con el hueso yoides y se une por medio del ligamento ioepiglótico. Io de yoides y epiglótico, pues de epiglotis, ¿vale? Esto va a hacer que el movimiento del cartílago epiglotis no sea tan extenso, sino que sea un poco más controlado. Además,
Lateralmente a estas láminas del epiglotis se va a estar uniendo otro ligamento. Aquí está en color verde clarito. Aún no lo vamos a ver a profundidad, pero se los voy adelantando. Es el ligamento ariteno-epiglótico y la membrana cuadrangular. ¿Ok? En un momentito lo vamos a revisar de mejor manera. ¿Vale? Ahora, para pasar a lo siguiente es necesario comentarles esto. Un ligamento, pues ya vimos que es el tejido conectivo que está conectando un cartílago con otro. Cuando este ligamento está recubierto por mucosa, deja de llamarse ligamento y pasa a llamarse pliegue, ¿ok? Entonces, ligamento más la mucosa que lo recubre se va a conocer como pliegue. Esto nos va a ayudar en lo siguiente. Esta es una vista posterior de la laringe, ¿vale? Aquí ya tenemos varios elementos que podemos identificar. Tenemos aquí al cartílago epiglotis, a la lámina izquierda del cartílago tiroides, a la lámina derecha del cartílago tiroides y a la lámina del cartílago cricoides, ¿no? Y estos son cartílagos que ya conocemos, ¿vale? Pero aún así nos queda este triangulito, estos dos triangulitos. Estos dos triangulitos son los cartílagos aritenoides, que para que sea un poquito más fácil de recordar, pues tienen forma de dorito 3D. Como es una pirámide, estos cartílagos aritenoides van a tener varios vértices, específicamente tres. Van a tener un vértice superior, que está en color naranja. Van a tener un vértice anterior, que está en color azul. Y un vértice lateral, que está en color rojo. ¿Ok? El vértice superior se llama vértice. El vértice anterior se llama proceso vocal. Y el vértice lateral se llama proceso muscular. ¿Cuál es la importancia de cada uno de estos vértices? Bueno, que en el vértice vamos a encontrar el cartílago corniculado. Aquí se va a estar uniendo, ¿ok? De hecho, lo vemos en la imagen de la derecha porque el cartílago corniculado tiene esta forma de cuernito, ¿ok? Estos son los corniculados, ¿vale? Ahora, del proceso vocal va a salir o va a emerger el ligamento vocal y del proceso muscular van a estar llegando o se van a estar insertando la mayor parte de los músculos que le dan la función a la laringe, ¿ok? Tanto el proceso vocal como el proceso muscular lo veremos un poquito más adelante. Ahora, recuerdan que existía un ligamento que les dije que unía la epiglotis, pero que aún no lo íbamos a nombrar, ¿ok? Aquí lo están viendo. Aquí de la epiglotis específicamente de la parte lateral y dirigido hacia tanto el vértice como a la porción lateral del cartílago aritenoides, vamos a tener a este cartílago, ¿vale? Que para su mejor entendimiento vamos a intentar imaginarlo de esta forma. Imaginen una hoja que va a estar doblada, ¿ok? Una parte se va a unir a la epiglotis y la otra parte se va a unir hacia el aritenoides, ¿vale? Imaginemos, esta es el epiglotis unido y este va a ser el aritenoides unido. Y como lo está rodeando, ¿vale? Va a estar formando una especie de cilindro entre la izquierda y la derecha, ¿no? Una especie de conducto. Esta hojita se va a engrosar en la parte de arriba, en esta parte de arriba y en la parte de abajo, ¿vale? La hoja vamos a llamarla membrana cuadrangular, ¿ok? Toda esta hoja se va a llamar membrana cuadrangular. El engrosamiento superior de la membrana cuadrangular va a formar al ligamento ariteno-epiglótico, ¿ok? Justamente aquí lo están viendo. En la parte superior queda libre,
y se engrosa y se forma el ligamento aritenoepiglótico. Ahora, la parte inferior de esta membrana cuadrangular también se engrosa. No lo vemos en esta imagen, pero necesito que me crean. El engrosamiento inferior del borde libre de la membrana cuadrangular se va a llamar ligamento vestibular. ¿Ok? Ahora, eh, estos dos ligamentos van a estar recubiertos de mucosa. Y como habíamos comentado en la diapositiva anterior, cuando un ligamento se recubre de mucosa, deja de llamarse ligamento y pasa a llamarse pliegue. ¿Ok? Entonces, el ligamento aritenoepiglótico, cuando se recubre de mucosa, se llama pliegue aritenoepiglótico. Y el ligamento vestibular, cuando se recubre de mucosa, se va a llamar pliegue vestibular. Otra forma en la que probablemente ya hayan escuchado hablar del pliegue vestibular es que también se conoce como cuerda vocal falsa. ¿Ok? Las cuerdas vocales falsas son el ligamento vestibular más la mucosa que lo está recubriendo. ¿Ok? Entonces, esta membrana cuadrangular se engrosa y arriba se llama ligamento aritenoepiglótico y abajo vestibular. Cuando cualquiera de estos dos se recubre con mucosa, se forman pliegues y el pliegue vestibular también se conoce como cuerda vocal falsa. En el ligamento aritenoepiglótico suelen encontrarse también otros cartílagos. Aquí están, ¿vale? Están muy chiquitos. Y son los cartílagos cuneiformes, en forma de cuña, tanto izquierdo como derecho. Con esto ya habremos pues revisado todos los cartílagos que forman al esqueleto laringio. Tiroides, cricoides, epiglotis, aritenoides, corniculados y cuneiformes, aparte de que ya también comentamos sobre los triticios. Y ya vimos esta parte de la visión posterior de la laringe. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que esta membrana cuadrangular está, mm, digamos, como que rodeando. Y entonces lo que vamos a ver ahora es todo lo que está por dentro. ¿Ok? Vamos a ver una vista superior de la laringe. Vamos a la imagen de la izquierda y abajo. Tenemos aquí a nuestro cartílago tiroides. Aquí tenemos una lámina izquierda, una lámina derecha, la prominencia laringea. Aquí tenemos a los cartílagos aritenoides, tanto izquierdo como derecho, con sus procesos vértice, vocal y proceso muscular. Y tenemos también al anillo del cricoides y a su lámina cricoides. ¿Ok? Esto es una vista superior de la laringe. Del proceso vocal del cartílago aritenoides van a emerger los ligamentos vocales. Aquí están en color rosita. Ligamento vocal. Y del ligamento vocal hacia el anillo del cricoides, específicamente a la parte interna del anillo, va a estar los ligamentos cricotiroideos laterales, ¿ok? Tanto del lado derecho como del izquierdo. Si recuerdan, el cricotiroideo medio estaba en la porción externa y lo veíamos en una vista anterior, ¿ok? Entonces aquí encontramos a los ligamentos cricotiroideos laterales, ¿vale? Los ligamentos vocales y los ligamentos cricotiroideos laterales pueden llamarse en conjunto membrana cricovocal o también conocida como cono elástico, ¿vale? Entonces, otra forma de entender esto es la membrana cricovocal tiene un borde libre superior que es engrosado y cuando se engrosa forma el ligamento vocal, ¿vale?
Entonces, ligamento vocal y ligamento cricotiroideo lateral forman a la membrana cricovocal o cono elástico. ¿Ok? Ahora, aquí también podemos observar al ligamento cricotiroideo medio, pero aquí la parte interna. ¿Ok? Que recuerden que el cricotiroideo medio iba de la incisura inferior del cartílago tiroides hacia el anillo del cricoides, ¿va? Este ligamento puede recubrirse de mucosa, ¿vale? Y de acuerdo a lo que les he dicho, dejaría de llamarse ligamento y pasaría a llamarse pliegue. Sin embargo, aquí existe una excepción. El ligamento vocal se va a unir, o aquí va a aparecer también un músculo, ¿ok? Que estoy dibujando ahorita en color rojo. Este músculo, pues se va a llamar músculo vocal. Entonces, solamente este caso es diferente. El ligamento vocal más el músculo vocal más la mucosa que los va a recubrir van a formar el pliegue vocal, ¿vale? O también conocido como cuerdas vocales verdaderas, ¿ok? Entonces, la cuerda vocal falsa estaba formada por el ligamento vestibular y la mucosa, mientras que la cuerda vocal verdadera está formada por el ligamento vocal, el músculo vocal y la mucosa que lo recubre. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre la cuerda vocal falsa y la verdadera? Que la verdadera tiene músculo, ¿ok? Y esta va a ser una distinción tanto anatómica y que lo van a poder revisar más en cuestión histológica, ¿vale? Es también la forma de diferenciar una cuerda verdadera de la falsa. La verdadera tiene músculo, ¿ok? Ahora, estos ligamentos vocales pues se van a estar ya sea abriendo o cerrando, es decir, abduciendo o aduciendo, o tensándose o relajándose, dependiendo de la fonación que queramos emitir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una respiración normal, como lo estarían haciendo ahorita, pues tendría a sus ligamentos vocales más o menos en esta posición. Cuando llegan a jadear porque les falta el aire y necesitamos forzar la ventilación, es decir, una inspiración forzada, pues queremos meter más aire. Entonces, por lo tanto, los ligamentos vocales se van a abducir, ¿ok? Se van a abrir. Cuando queremos realizar fonación, hablar, es necesario juntar los ligamentos vocales lo más cercano a la línea media, ¿ok? Y cuando queramos susurrar, prácticamente cerramos estos ligamentos vocales y solo tenemos abierta una cierta porción. ¿Cómo se llama eh, la parte que está en medio de los ligamentos vocales? Bueno, se conoce como hendidura glótica. ¿Ok? Entonces, la hendidura glótica puede hacerse más chiquita o más grande dependiendo de los requerimientos necesarios. Y con esto terminamos todo el esqueleto laringio. Ahora adentrémonos un poco a la función de la laringe y por lo tanto a los músculos de esta misma. La forma más fácil, como les había comentado, pues es dividirlos dependiendo de su inervación. El único músculo que está inervado por el ramo externo del laringio superior es el cricotiroideo. ¿Ok? Esto es importante, siempre recuérdenlo, ¿vale? Todos los demás músculos, que son un poquito difíciles de distinguir en la imagen de la izquierda, todos los demás músculos son inervados por el laringio inferior, ¿ok? El laringio inferior va a inervar al tiroaritenoideo, a los cricoaritenoideos, a los aritenoideos transversos y oblicuos y al músculo vocal, que ya habíamos visto que forma parte de la cuerda vocal verdadera. Dentro de todos estos,
Uno de los más importantes y también a recordar es el cricoaritenoideo posterior. ¿Por qué? Porque es el único músculo que va a abducir el ligamento vocal, es decir, va a separarlo, va a abrir más o hacer más grande la hendidura glótica, ¿ok? Ahora, cada uno de estos músculos tiene ciertas funciones. Por ejemplo, tanto el cricotiroideo como el vocal tensan los ligamentos vocales. Entonces sucede, por ejemplo, con las cuerdas, como con las cuerdas de guitarra, ¿no? Que si ustedes se han dado cuenta o han tenido alguna vez la guitarra en sus manos, pues las cuerdas que son más agudas, que tienen tonos más agudos, están más tensas que las que tienen tonos más graves. Entonces, por ejemplo, haciendo la analogía con la cuerda, con las cuerdas vocales verdaderas, al tensarlas por cualquiera de estos músculos o por la combinación de ambos, vamos a elevar el tono de la voz, ¿vale? Entonces nuestra voz va a ser un poco más aguda. Cosa contraria que sucede cuando funciona el tiroaritenoideo, ¿ok? Que lo que va a hacer es relajar el ligamento vocal y por lo tanto, como con las cuerdas de la guitarra, una cuerda que no está tan tensa va a tener un tono más grave, cosa que sucede igual con la voz, ¿ok? Cuando nosotros queremos abducir el ligamento vocal o abrir más la hendidura glótica, vamos a elevar la voz, ¿no? Entonces el paso de aire es mayor. Y cuando queremos aducir el ligamento vocal es cuando no queremos que pase tanto el aire. Cerramos un poquito más la hendidura glótica, como por ejemplo al susurrar. Esto sucede cuando se estimula el cricoaritenoideo lateral y aritenoideos transverso y oblicuo, ¿ok? Entonces, lo importante recordar de los músculos es el cricotiroideo, que es el que veíamos en una vista anterior de la laringe, es el único inervado por el laringio superior. Todos los demás por el laringio inferior. Y el cricoaritenoideo posterior es el único músculo que va a abducir el ligamento vocal. Aquí tenemos varias de los movimientos que realizan cada uno de estos músculos. Por ejemplo, en la imagen A estamos viendo al cricotiroideo, el único músculo inervado por el anillo superior, ¿ok? Vemos cómo al momento de contraerse, nuestro se van a tensar más los ligamentos vocales, ¿ok? Se tensan más, elevan el tono de la voz. Igual que con el músculo vocal, que si se contraen, pues acortan y tensan el ligamento vocal y por lo tanto también aumentan el tono de la voz. Recordar que ligamento vocal más músculo vocal más la mucosa que lo recubre forman el pliegue vocal o también conocida como cuerda vocal verdadera. En la imagen C estamos viendo al único músculo que produce la abducción, es decir, al cricoaritenoideo posterior. Todos los demás, imagen D, E y F, van a aducir, es decir, acercar a la línea media y disminuir la hendidura glótica, van a aducir el ligamento vocal, ¿vale? Y ya va a ser en mayor o menor medida. Estos cuatro músculos, B, D, E y F, inervados por el laringio inferior. Ahora, pues ya vimos como la teoría, pasemos un poquito a la correlación clínica. Existe un estudio que se llama laringoscopía o videolaringoscopía, ¿ok? ¿Qué se hace? Se introduce un laringoscopio, que es, en pocas palabras, un tubito que tiene una cámara al final, por la nariz para poder identificar las estructuras de la laringe. Esto, por ejemplo, cuando hay casos de disfonía, es decir, una alteración de la voz. La disfonía puede causarse, por ejemplo, después de haber estado
usando la voz por mucho tiempo, estimulando pues todos los músculos de forma continua. Por ejemplo, con los cantantes, con las personas que dan clase, con las personas que gritan, ¿ok? Después de cierto tiempo de estar pues estimulando todos estos músculos, puede llegar a provocar disfonía, ¿vale? O, por ejemplo, la disfonía también se puede provocar cuando hay ciertas infecciones de vías respiratorias superiores y eso van a hacer que se diga coloquialmente que se cerró la garganta, ¿vale? Entonces, en ciertos casos de disfonía, especialmente cuando no se encuentra una causa evidente, pues es necesario ver si la anatomía de las cuerdas vocales o de toda la laringe en general, pues es adecuada. Entonces van a ver la imagen de la izquierda. En esta imagen de la izquierda, anterior está arriba y posterior está atrás, ¿ok? Anterior, aquí está la epiglotis, aquí ya está recubierto todo de mucosa, ¿ok? Esta es la epiglotis. Acá abajo van a estar los aritenoides. De la epiglotis a los aritenoides existe una membrana que los está uniendo y que forma, por así decirlo, un conducto. Aquí vemos ese conducto. Esta membrana que une epiglotis con aritenoides se llama membrana cuadrangular. Y esta membrana cuadrangular se engrosa en la parte superior, que sería toda esta parte, y en la parte inferior, que sería esta parte de acá, ¿vale? Entonces, el engrosamiento del borde libre superior de la membrana cuadrangular se llama ligamento ariteno-epiglótico, pero en este caso no estamos viendo el ligamento, aquí estamos viendo el ligamento con la mucosa que lo está recubriendo. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí, tanto de un lado como del otro, es el pliegue ariteno-epiglótico. ¿Por qué? Porque está recubierto de mucosa, ¿vale? Ahora, además tenemos al engrosamiento inferior de esta membrana cuadrangular que está con esta color verde, ¿ok? Y el engrosamiento inferior de la membrana cuadrangular se llama ligamento vestibular. Aquí no vemos al ligamento vestibular, vemos al ligamento recubierto de mucosa, que ya vimos que se llama pliegue vestibular o también conocido como cuerda vocal falsa. Y por debajo, en este caso, de esta cuerda vocal falsa, encontraremos a la cuerda vocal verdadera, formada por el ligamento vocal, el músculo vocal y a la mucosa que lo recubre. ¿Ok? Entonces, estos son los elementos que ustedes van a estar identificando cuando vean una laringoscopía, ¿vale? Aquí, posterior a los ligamentos aritenoepiglóticos, encontraremos a la laringofaringe, ¿no? Específicamente al receso piriforme. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí hay como un chipotito y un chipotito, ¿vale? Estos chipotitos son los ligamentos corniculados, ¿ok? Entonces estos ligamentos corniculados, pues también, si lo recuerdan, pues estaban en el vértice de los aritenoides, pero aquí ya está todo recubierto de mucosa. Entonces, estos son los elementos que ustedes observarían en una laringoscopía, ¿va? Ahora, en la imagen de la derecha, bueno, en el GIF de la derecha, pues están observando una laringoscopía en tiempo real, ¿ok? Entonces aquí, esta que parece como lengua es la epiglotis, ¿vale? Aquí, atrás de la epiglotis, encuentran al pliegue aritenoepiglótico, este de aquí y este de acá, ¿vale? Vemos aquí en la parte posterior estos chipotitos que son los cartílagos corniculados y por debajo de estos los cartílagos aritenoides, ¿vale? Tenemos también a las cuerdas vocales falsas aquí y lo más interno, que es lo que están viendo que abre y cierra una hendidura glótica, pues van a ser las cuerdas vocales verdaderas,
¿vale? Entonces, esto es lo que ustedes estarían viendo en una videolaringoscopía, en tiempo real. Hay veces en las que, por ejemplo, hay como enfermedades como son las parálisis de cuerdas vocales, donde en lugar de abrirse los dos al mismo tiempo, simplemente se abre nada más uno, ¿ok? Y sí suele suceder. ¿Cuándo suele suceder? Cuando existe alguna compresión o algún daño de alguno de los nervios de la laringe, especialmente, pues si sabemos que el nervio laringeo inferior es el que inerva la mayor cantidad de músculos, pues una parálisis de este nervio o un corte, una lesión de este nervio va a producir una parálisis de la cuerda vocal o prácticamente de todos los músculos laringeos ipsilaterales, es decir, del lado de la lesión, ¿ok? Y finalmente en las dos imágenes de abajo, pues al momento de la fonación, al momento de cantar, pues estas cuerdas vocales se van a estar abduciendo o aduciendo, aumentando la apertura o disminuyéndola de la hendidura glótica para pues facilitar el paso de aire o este, pues provocar las diversas tonalidades de la voz. Si hiciéramos, bueno, ya vimos como en general, ahora hay otras formas de estudio de la laringe, como por ejemplo una resonancia magnética, que es lo que están viendo en la derecha. Entonces, para poder entender este corte de esta resonancia magnética, pues tenemos que ver este esquema, ¿ok? Es un corte coronal de la laringe, ¿ok? En este corte coronal podemos dividir a la laringe en tres porciones, ¿vale? Donde los límites van a estar dados por las cuerdas vocales falsas y las verdaderas, ¿ok? De la entrada de la laringe, es decir, a nivel del epiglotis, hasta las cuerdas vocales falsas, es decir, a los pliegues vestibulares, va a estar, se va a llamar vestíbulo laringio, ¿ok? La entrada a la laringe, ¿ok? Así como en los hoteles, pues está el vestíbulo. Entonces, el vestíbulo laringio está limitado inferiormente por los pliegues vestibulares. Entre los pliegues vestibulares y los pliegues vocales, es decir, cuerdas vocales falsas arriba y cuerdas vocales verdaderas abajo, entre estos dos se encuentra la porción media de la cavidad naringea en color rojo. Ahí está, ¿vale? Esta porción media de la cavidad laringea va a tener alargamientos laterales que se van a conocer como ventrículos laringeos, ¿ok? Siendo la parte más lateral o más distal de estos ventrículos laringeos los llamados sáculos. Sáculos, ¿ok? Ahora, inferiormente a las cuerdas vocales verdaderas o al pliegue vocal, vamos a encontrar a la cavidad infraglótica hasta llegar a la tráquea, ¿ok? Entonces, esta es una forma de división de la laringe que tiene repercusión clínica porque puede haber alteraciones a nivel del vestíbulo, a nivel de la porción media o a nivel de la cavidad infraglótica, ¿ok? Y de hecho hay ciertas enfermedades como lo puede ser el croup, el croup, que es una pues, enfermedad viral, donde lo que se va a estar afectándose pues va a ser la cavidad infraglótica y va a dar ciertos signos muy específicos. Ahora, pues esto lo podemos traspolar en la imagen de la derecha, ¿ok? Aquí la E, pues hace referencia a la epiglotis, y de la epiglotis hacia las cuerdas vocales falsas está la V, que es el ventrículo laringio. Ahí está. Aquí, esta parte, pues chiquita, es la porción media de la cavidad laringea, que lateralmente son ciertos procesos que se conocen como ventrículos laringeos. Aquí están, ventrículos laringeos, siendo la porción más distal el sáculo. Y por debajo de las cuerdas vocales verdaderas encontraremos a la cavidad infraglótica. Ya que vimos prácticamente el esqueleto laringio y los músculos laringeos, lo único que queda por ver pues es la vascularización y la inervación de la laringe. Entonces aquí está. Empecemos primero por la irrigación. Entonces hablemos de arterias. Las arterias que irrigan a la laringe provienen de dos lados principales. Antes, un pequeño recordatorio. El arco aórtico va a tener tres ramos principales. El tronco brachiocefálico,
que está a la derecha, la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda, ¿ok? El tronco brachiocefálico se divide a su vez en una carótida común derecha y en una subclavia derecha, ¿ok? La carótida común derecha se divide en una carótida interna y en una carótida externa. La que nos va a interesar en este momento es la carótida externa, ¿ok? La carótida externa tiene 6 ramas principales, 6 ramas colaterales principales. Y el primer ramo colateral, y es la primera rama anterior de la carótida externa, se llama arteria tiroidea superior, ¿ok? Esta arteria tiroidea superior va a tener una rama que se va a llamar arteria laringea superior, que habíamos visto, pues, cuando veíamos el cartílago tiroides, que esta arteria laringea superior va a atravesar a la membrana tiroidea para poder darle irrigación a la parte interna de la laringe, ¿ok? Entonces, esta pequeña arteria, que la vamos a señalar con la flechita, esta es la arteria laringea superior, ¿ok? Esto es proveniente de la carótida externa. Ahora, tenemos la arteria subclavia, izquierda y derecha. La arteria subclavia también tiene varias ramas. En la primera porción de la arteria subclavia existe una rama que se llama troncotiro cervical, que puede ser ya sea la primera o la segunda. Eso ya depende mucho de la configuración anatómica. La primera rama de la primera porción de la arteria subclavia se llama tronco tirocervical, que es, digamos, la rama de la subclavia más grande. Este tronco tirocervical va a tener 4 ramas terminales, siendo la principal y la que nos interesa en este caso la arteria tiroidea inferior, ¿ok? Que sería esta de acá, ¿vale? Esta arteria tiroidea inferior pues se dirige hacia la tiroides, glándula tiroides, ¿vale? Y va a tener una rama chiquita que se va a llamar laringea inferior, ¿ok? Esta arteria laringea inferior pues va a estar dándole irrigación a la laringe, ¿ok? Entonces esas son las arterias que le van a estar dando irrigación arterial, la laringea superior y la laringea inferior. Ahora veamos lo venoso, que es muchísimo más fácil. El componente venoso lo podemos dividir en un componente venoso laringeo superior y en un componente venoso laringeo inferior. Las venas laríngeas superiores van a estar drenando su contenido a la vena tiroidea superior, mientras que las laringeas inferiores hacia la vena tiroidea inferior. La vena tiroidea superior, como lo están viendo en la imagen, es esta. Esta vena tiroidea superior va a estar drenando su contenido a esta vena grandota, ¿vale? Que es la vena yugular interna. Esta vena yugular interna pues se forma a nivel craneal, ¿vale? Ahora tenemos también a la vena tiroidea inferior, que es esta, ¿ok? Esta vena tiroidea inferior va a drenar su contenido a la brachiocefálica izquierda, ¿ok? Tanto la vena tiroidea izquierda como la vena tiroidea derecha drenan su contenido a la vena brachiocefálica izquierda, ¿ok? Tanto izquierda como derecha. Eso es muy importante y se va a volver a revisar cuando se hable de cuello y tiroides. Entonces, es la vena tiroidea inferior hacia la brachiocefálica izquierda. ¿Ok? Y ya después, tanto yugular interna como brachiocefálica izquierda van a terminar en lo que es la vena cava superior. Hablando de la inervación de la laringe, está dada por el nervio craneal décimo, es decir, el vago. ¿Ok? Este nervio vago, después de que sale del foramen yugular, va a emitir una rama que se llama
nervio laringio superior, que es esta de aquí, esta chiquita. Este nervio laringio superior se divide en una rama externa y en una rama interna, ¿ok? Un ramo interno y externo. El ramo interno, como ya vimos, es el que perfora la membrana tiroidea y acompaña a la laringe superior para inervar sensitivamente a, este, pues a la laringe, ¿ok? A toda la mucosa de la laringe. El ramo externo de este nervio laringio superior, vemos cómo se va hacia este músculo, el único músculo inervado por el ramo externo del nervio laringio superior, es decir, el crico tiroideo, ¿ok? Ya que haya emitido estos nervios, este nervio laringio superior, el nervio vago sigue bajando porque tiene que inervar hasta pues los 2/3 del colon, ¿no? Tiene que inervar a prácticamente todo el cuerpo de forma pues tanto motora como parasimpática, ¿ok? Pero justamente cuando entra a la cavidad torácica, recuerda que se le olvidó inervar a todos los demás músculos de la laringe. Entonces, este nervio vago va a emitir otra rama que se llama laringio recurrente, ¿ok? Se llama laringio recurrente porque se regresa. Este nervio laringio recurrente va a tener su origen diferente dependiendo de qué lado sea. Por ejemplo, y esto es muy preguntable, el nervio laringio recurrente izquierdo, que es el que están viendo aquí, va a emerger debajo del arco aórtico y lo va a rodear para subir, justamente como lo están viendo en esta imagen, ¿vale? Por lo tanto, el nervio laringio recurrente va a rodear al arco aórtico. El nervio laringio recurrente derecho, imaginemos que este es el nervio vago. El laringio recurrente del lado derecho, pues como no hay un arco aórtico de este lado, solamente va a rodear a la subclavia. ¿Ok? Entonces, el nervio laringio recurrente derecho va a rodear a la arteria subclavia derecha, ¿vale? Por lo tanto, el nervio laringio recurrente izquierdo es el más largo, ¿ok? Ambos nervios laringios recurrentes, cuando lleguen en la parte más superior, van a pasar a llamarse laringios inferiores y van a estar dándole la inervación a todos los músculos, pues, de la laringe, excepto el cricotiroideo, ¿vale? Que es lo que habíamos visto o revisado anteriormente. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues ya la habíamos comentado un poquito, ¿ok? Si ustedes observan, este nervio laringio recurrente tiene varias relaciones durante su ascenso. Una es posterior, bueno, inferior al arco aórtico. También va a ser posterior a este mismo arco aórtico o a la subclavia. Va a ascender lateralmente a la tráquea y va a pasar en la parte posterior de los lóbulos de la tiroides, que es de la glándula tiroides, que es esta rosita. ¿Ok? Cuando hay cirugías donde se tiene que extirpar la tiroides, como por ejemplo en una lobulectomía o en una tiroidectomía total, podemos llegar a lesionar al nervio laringio recurrente, tanto izquierdo como derecho, dependiendo de qué pues, lóbulo de la tiroides quitemos. Si lastimamos, lesionamos al nervio laringio recurrente, vamos a afectar a todos los músculos inervados por este. Entonces estaremos afectando al músculo vocal, a los músculos aritenoides, tanto posteriores como laterales, a los cricoaritenoideos, posterior y lateral, ¿vale? Y todo esto es del mismo lado, lo que va a estar provocando una parálisis de las cuerdas vocales. Por lo tanto, va a provocar disfonía, es decir, una alteración en la emisión de la voz, ¿ok? También otra de las correlaciones clínicas es que alteraciones del nervio craneal pues van a producir disfonía. ¿Por qué? Porque afectas al nervio laringio, tanto superior como inferior. Entonces, pues también afectas a todos los músculos que estos inervan.
¿ok? Entonces, de aquí la importancia de reconocer tanto la vascularización como la inervación de la laringe, ¿ok? Con esto estaríamos dando por concluido nuestro tema de laringe, ¿ok? Entonces espero pues hayan prestado mucha atención y pues les agradezco eso.